Voy a rogar que abran sus Biblias en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 12. Ya lo tenemos ahí. Ahí está la pantalla. Dice la palabra de Dios. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que esta palabra, Padre Santo, sea bendita, Padre Celestial, en todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, que todos los que estamos aquí, Señor, salgamos bendecidos, Señor, con este pan, Padre Celestial, con esta porción que nos entrega, Señor, esta noche, y que de nosotros, Señor, esta palabra dé mucho fruto, Señor, y la compartamos a donde sea, Señor, necesario, donde tú nos indiques. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta porción, por esta palabra, Señor, por este pan, por esta comida. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Pueden sentarse. Leíamos ahí en el versículo 12 de que dice al día siguiente dice cuando salieron de Betania. ¿Qué hacía Jesús en Betania? No lo sabemos. En Betania Jesús aparentemente se hospedaba mucho. Sabemos que en Betania vivía ahí Lázaro con sus hermanas. Betania no estaba muy lejos de Jerusalén. Pero cuando leemos un poco antes, encontramos de que Jesús un día antes había entrado a Jerusalén, y la gente lo había recibido con gran gozo cuando él venía montado en un pollino, en un burrito. Pero antes que salieran a Betania, Jesús, después de que lo recibieron, él estuvo por ahí mirando. Ahí en Jerusalén, antes de salir a Betania, estuvo mirando por ahí en el versículo 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén, y también entró en el templo, y dice que habiendo mirado alrededor todas las cosas, pongan atención a este dato porque es bastante importante, dice que estuvo mirando alrededor todas las cosas, estuvo mirando todas las cosas que estaban en el templo. Estaba mirando a la gente que hacía las actividades que estaban adentro del templo. Pero dice que como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y claramente dice que andaba con los 12 discípulos. A veces no siempre andaba con los 12, pero aquí andaba con los 12. Y ahí en el versículo 12 que leímos dice: y al día siguiente, quiere decir que él había dormido en Betania. Y se cree que él salió temprano de Betania para ir a Jerusalén. Iba para atrás a Jerusalén, iba para allá. En el camino, ahí es donde se encuentra con una higuera. A ver, ahí tengo una foto en Miriam, no sé si la pueden detectar. De un árbol que pusimos ahí para que tengamos una idea. Ese árbol estaba en el camino,
Y la ley de Moisés dice que se podía comer de las espigas que se caían en el piso en la cosecha, y también si había un árbol frutal en el camino, era como público. Entonces Jesús miró este árbol, y aquí lo miró por una razón, porque dice la Escritura que le dio hambre. Y sabemos que Jesús es Dios, pero la parte comunicativa de Dios no es la que tenía el hambre, sino la parte humana. No sabemos qué tan grande era su hambre, porque era de mañana. Lo que sí vemos acá es de que Él se dirigió a la higuera. A buscar si habían algunos higos por ahí. Debemos de recordar que las higueras no todas dan fruto, y no todas dan fruto al mismo tiempo, y no todas las higueras dan fruto en la misma secuencia. Entonces se cree que esta era una de las higueras que en el tiempo que no es cosecha, como tenía hojas, podría haber tenido higos. ¿Por qué? Porque hay este tipo de higueras que primero da el fruto y después salen las hojas. Hay un tipo de higuera así. Entonces, no todas las higueras son iguales. Entonces se cree que Jesús por eso fue a mirar esa higuera. Marcos es específico y él dice, no era tiempo de cosecha de higos todavía. Pero Jesús se dirigió a esa higuera para buscar del fruto para comer. Entonces, cuando se aprecia ahí la humanidad de Cristo, realmente no importa cuál fuese la causa que producía su hambre, el por qué se acercó ahí, porque él siendo el Verbo eterno, el unigénito del Padre, que es Dios en unidad con el Padre y también en unidad con el Espíritu Santo, que eternamente y sin principio, que es de naturaleza divina, de naturaleza humana, y que es subsistente en la persona divina desde la encarnación. Y esto es interesante porque Jesús en su persona, Él era eterno, pero al mismo tiempo era temporal. Él no tenía necesidad de comida, pero al mismo tiempo tenía hambre. Él no tenía necesidad de tener calor, pero muchas veces tuvo frío. Muchas veces no tenía necesidad de tener tristeza, pero alguna vez lloró. Entonces se refleja la humanidad en Cristo Jesús. Y debemos de comprender que la humanidad de Cristo estaba entrelazada con la naturaleza divina, que la naturaleza divina era comunicada en el cuerpo de Jesús. Pero lo que Jesús sabía, lo que Jesús entendía, la sabiduría que tenía en el cuerpo encarnado era limitado. ¿Por qué estoy diciendo estas palabras? Porque ya leímos que Jesús la maldijo, ¿verdad? Él sabía que la higuera tenía fruto. Sí sabía. Si lo vemos de una manera divina. Pero la parte comunicativa, hemos oído mucho de la comunicación distributiva del Padre en Cristo Jesús, o sea, en el cuerpo de Cristo Jesús. La sabiduría era limitada. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús acerca de cuándo podría ser el fin del mundo? ¿O cuándo se iba a establecer su reino aquí en la tierra? No el fin del mundo, sino el reino aquí en la tierra. También los discípulos le preguntaron
de los tiempos. Pero Jesús, ¿qué dijo? Que eso solo el Padre lo sabía. Solo el Padre lo sabía. Entonces la parte comunicativa de la esencia o naturaleza divina no se le había comunicado, y él contestó con sabiduría humana. Y es exactamente lo que está pasando aquí. Jesús no sabía que había higo ahí, que había fruto ahí. ¿Sí me explico? Su parte humana no sabía, se dejó llevar por las hojas. Porque si él hubiera sabido, humanamente hablando, sería una actuación lo que estaría haciendo, estaría actuando. Sin embargo, él se acerca y maldice a la higuera, dando un tremendo, pero tremendo mensaje para el pueblo de Israel y para nosotros el día de hoy. En el versículo 13 ahí dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. En el versículo 14, está diciendo algo bastante fuerte y dice: nunca más, jamás coma nadie fruto de ti. Y ese punto es donde queremos llegar. ¿En por qué la maldijo? ¿Por qué la maldijo? ¿Qué mensaje nos está trayendo Jesús en esa, como viéndola como una parábola en vivo? Porque después los discípulos encontraron la higuera y le dijeron: Señor, mira, la higuera que tú maldijiste se secó. Y Jesús les dio algunos consejos cuando le dijeron eso. Pero la higuera está representando a Israel. Está representando a un Israel desobediente desde muchos siglos atrás. De un Israel que se le ha estado hablando acerca de cómo debe de comportarse dentro de el reino de Dios, o sea, el gobierno teocrático, un gobierno que es regido por Dios. Pero aunque tenían la ley de Dios por escrito, aún así no se regían por ellos, ni siquiera los mismos maestros de la ley, ni siquiera los mismos profetas, porque había muchos falsos profetas. Algunos profetas sí eran verdaderos, pero otros no se dejaban regir por la palabra de Dios, y como ellos no obedecían la ley de Dios, tampoco la enseñaban bien al pueblo de Dios y solapaban lo que el pueblo hacía. Incluso cayeron en la idolatría muchísimas veces. Y Dios envió profeta tras profeta para decirles que iban a ser destruidos. Vamos a ir un poquito para atrás. Cuando envió a Jeremías, fueron atacados por Babilonia, y ahora Ezequiel está en Babilonia profetizando que el resto que queda allá van a ser destruidos también. Pero antes de eso, ya Asiria ya había atacado las 10 tribus de Israel y las había esparcido por países árabes. Cuando estaba el rey Oseas reinando. Entonces, 70 años después de que Jeremías da la profecía, Dios le habla al rey de los medos y persas para que regrese a los que habían sido llevados cautivos para atrás a Jerusalén. Y allá es donde se vuelve a construir el templo, porque el primer templo lo habían destruido los de Babilonia. Y ahí es donde aparece el libro de Esdras y Nehemías, donde están en construcción del templo. También el profeta Ageo está hablando acerca de la construcción del segundo templo, lo cual es el templo de Zorobabel. Y aún así, desde ese tiempo, de esos tiempos, ya no ha habido rey en Israel y nunca hubo más. Y continúa el tiempo,
y hubieron tantos eventos que incluso cayeron en manos después de los medos y persas, cayeron en manos de los griegos, y después cayeron en manos de los romanos, que en manos de los romanos estaban cuando vino Cristo Jesús. Un pueblo, una nación que si leemos, hermanos, los profetas, vamos a ver que repetidamente se le está diciendo: así debes de comportarte delante de Dios, así debes de comportarte de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y cuando a Jesús lo habían recibido como rey, Él va a dar una ojeada al templo y se va a dar cuenta qué está pasando ahí. Ese templo que había sido reconstruido, el templo de Zorobabel, porque ya ya estaba muy viejo también, ya tenía varios siglos, ya había sido reconstruido el templo de Jerusalén cuando vino Jesús. Y Jesús va a ver qué actividades hay ahí, porque habían sacerdotes que tampoco estaban obedeciendo la ley de Dios. Ahí estaban gobernando en el templo los fariseos. Y Jesús mira y se da cuenta que las cosas no se están haciendo de acuerdo a como Dios quiere. Es lo que dice el versículo 11. Dice que Jesús fue a mirar. Por eso Jesús se va a Betania. En el camino, yo no sé qué traía Jesús en su mente. Yo no sé qué. A veces pienso que traía coraje, traía enojo. ¿Ustedes saben qué fue a hacer después de que maldijo la higuera? Fue al templo y fue con cuerdas a darle vueltas a todas las mesas. Entonces, el mensaje que nos está trayendo aquí es de que es la reacción de Jesús ante la falta de fruto de la higuera, que es Israel, una representación de Israel, es para entrar en maldición. Nomás está apantallando, está de una manera mostrando de que sí están sirviendo a Dios, pero al mismo tiempo no están sirviendo a Dios, sino que están trabajando para sus propios beneficios. Y en la Escritura, le busquemos como le busquemos, siempre Dios quiere que nosotros le demos la gloria, y la gloria, siempre se debe buscar la gloria de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que Dios les decía: busquen siempre mi gloria. A mí me van a dar la gloria siempre, no a ustedes mismos, no a nadie más. Me van a dar la gloria a mí, pero para eso ustedes tienen que trabajar. No solamente es que crean en mí, no solamente es que sepan que yo existo, se trata de que trabajen y hagan lo que yo les he mandado hacer. El pueblo de Israel no estaba dando frutos. Y esa conducta fue lo que Jesús le molestó, y por eso le fue a dar vuelta a las mesas. La higuera es una gran representación, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nuestros días, de que los hijos de Dios son llamados para dar fruto. Y debemos de considerar que si Jesús en la higuera buscó higos, es porque la higuera da higos, no daba otro tipo de fruto. Los hijos de Dios no producen otro fruto más que personas, almas que vengan a Cristo Jesús. Eso es lo que produce un hijo de Dios. Ese es el fruto principal del hijo de Dios. En Mateo capítulo 25 dice la palabra del Señor que cuando el Hijo del Hombre venga, en el capítulo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces dice que se sentará en su trono
Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿A quién les estaría diciendo esto? Porque tuve hambre y me diste de comer. Y no está hablando de una... podemos materializarlo si queremos, pero esto es más espiritual que material. Esto es más espiritual que material. La gente tiene hambre de la palabra de Dios. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Ese era un cristiano que hablaba de Cristo Jesús. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Hermanos, hace unos días, lo contaba el hermano Ignacio, estuve leyendo la parte de un libro que se llama Evangelizando con Pasión. Hay otro que se llama Pasión por las Almas también. Había una reflexión de un pastor y decía el pastor ahí, él lo escribió en el libro, y él escribe y dice: Señor, le dice, ¿por qué yo no evangelizo? Y él mismo pone la respuesta que en ese momento él está sintiendo, y lo escribe y dice: porque no amas las almas. Tú no amas las almas, por eso es que no evangelizas. Tú no tienes amor por las almas, por eso es que no les hablas. Tú ves que tienen hambre, pero no les das de comer. Tú ves que tienen sed, pero no les das de beber. Tú ves que están enfermos, pero no les visitas, no vas y les traes la palabra de sanidad, porque está hablando de una enfermedad de pecado. Ves que está en la cárcel y no le visitas para que sea libre, porque está esclavo del pecado. Y eso es lo que el versículo 37 dice ahí de Mateo 25. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Esta es la razón grande, el de por qué el Señor en aquel día no va a reconocer los que no hablan de Dios, los que no dan fruto. Yo no te conozco, tú no hablabas de mí. ¿Por qué dices que tú reprendías demonios si tú nunca hablabas de mí? ¿Por qué dices que tú hacías milagros en mi nombre si tú ni siquiera hablabas de mí? Te preocupabas por la gloria de los hombres para ver si te aplaudían, para ver si te alababan. El que busca la gloria de los hombres no pertenece a Cristo Jesús. Son personas sin fruto, son higueras con muchas hojas, El Señor, hermanos, el Señor esta noche nos está haciendo conciencia. Sé que muchos hablamos de Dios, yo sé que sí,
Pero lo que el Señor nos está hablando esta noche es que hagamos conciencia, que pensemos, ¿estamos dando fruto? ¿Sí o no? Muchos se han conformado con haberle hablado a una persona hace un año, pero los árboles dan fruto a tiempo y fuera de tiempo. Y hay árboles que siempre están dando fruto. Y Jesús habló de esto en el capítulo 15 de San Juan. Un cristiano siempre debe dar fruto. Lo que hacemos en nuestras obras, las obras buenas que hacemos, porque hemos sido preparados para hacer buenas obras, las obras que hagamos no son el fruto de lo que está hablando acá. Si Cristo Jesús visitó la higuera cuando no era tiempo de la cosecha, ¿qué mensaje cree que nos está dando ahí? Nos está diciendo, mira, no esperes a que yo venga. No esperes a que venga a hacer la separación de uno y el otro. No esperes a que venga el tiempo de la cosecha. Porque mira, en la higuera yo fui cuando no era tiempo de cosecha. Quizá hay algún retoñito ahí de un pequeño higo que ya están haciendo. Quizá tenga algo ahí que se ve que ya está dando. Quizá ya hayan higos verdes, algo, pero no hay ni flores. Señor, pero no es tiempo de cosecha. ¿Cómo voy a buscar tiempo que no es tiempo de cosecha? Pero vine a inspeccionar tu árbol, te vine a inspeccionar la vida. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estamos hablando de Dios? ¿Estamos trayendo el mensaje de paz, el mensaje de libertad a las personas en donde andamos? Este mensaje nos sirva para fortalecernos. Todos debemos de hablar de Cristo Jesús. Jesús envió de 2 en 2 a sus discípulos, a los 12 discípulos los mandó de 2 en 2. Y para que no tengamos de excusa que esos 12 vinieron a ser apóstoles, también mandó a 70 de 2 en 2, dando un mensaje que hablar de Dios es para todos. Dice en el verso 46 del capítulo 25 que los que no dieron fruto, los que no hablaron, los que no ayudaron a las personas, los que no hablaron, los que no calmaron la sed, los que no calmaron el hambre, irán al castigo eterno. Pero los justos, los que hablan de Cristo Jesús, los que hablan de Dios en todo tiempo, irán a la vida eterna. Amén. Pongámonos de pie. Lo voy a rogar a